Lo que antes eran privilegios para unos pocos, ahora son oportunidades para todos. Google lo hizo de nuevo, lanzando Gemini CLI, su primer agente de inteligencia artificial de código abierto. Desde que se publicó hace unos días, llevo probándolo a fondo, y de verdad, esto que vamos a ver no es una herramienta más, sino algo que podría cambiar tu día a día por completo. Para verlo, estaremos conociendo qué lo hace especial, cómo instalarlo y lo pondremos a prueba con 12 casos de uso prácticos. Cómo crear una aplicación, que un agente controle tu ordenador o analice cualquier archivo. Lo mejor, pues como nos acostumbra Google, esto lo vamos a poder utilizar de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues conozcamos más. Gemini CLI no es un chatbot, sino un agente. Este, además de responder, también ejecuta acciones que nosotros le pidamos, y todo de forma autónoma. Al principio pensé que era una herramienta enfocada a desarrolladores o personas más técnicas, pero cuando la probé en profundidad me di cuenta que los aplicativos están hechos para todo el mundo. Para verlo, saltemos a Gemini CLI, este nuevo agente de Google que estaremos empezando conociendo con la noticia que sacaron hace tan solo unos días, que te la voy a dejar abajo en la descripción junto a todo lo que verás a lo largo de este vídeo. Desde aquí, deslizando hacia abajo, te quiero destacar algunos puntos, como que es un agente de código abierto que podremos instalar en local, que eso te lo estaré comentando en breve. Este, como nos dice por aquí, tiene límites, pero realmente son tan grandes que parece que son casi ilimitados. Desde aquí podremos utilizar el modelo más avanzado de Gemini, el 2.5 Pro, con su ventana de contexto de 1 millón de tokens. Desde esta agente podremos hacer 60 solicitudes de modelo por minuto y 1000 solicitudes al día sin ningún tipo de coste. Además, no nos van a pedir ni siquiera que tengamos que recargar créditos ni poner métodos de pago. Este lo vamos a poder estar utilizando desde el terminal, cosa que suena algo técnico y de hackers, pero nada más lejos de la realidad, porque cuando nosotros le integremos Gemini se va a convertir en una especie de chat GPT que lo va a hacer todo por nosotros. No obstante, si volvemos al artículo, ten en cuenta que aparte del terminal, también han generado un apartado llamado Gemini Code Assist, que si lo clicamos, nos muestran cómo este ya lo están integrando en plataformas como Visual Code, desde el cual también lo podríamos utilizar. Sin embargo, para simplificarlo, lo vamos a instalar en local y lo utilizaremos desde el terminal. Vamos a meternos en materia viendo cómo podemos instalar este nuevo agente de inteligencia artificial en nuestro terminal. Para hacer esto, primero tenemos que saltar a Node.js, otra herramienta gratuita que vas a tener abajo en la descripción, y esta está disponible tanto en Windows, Mac y Linux. Para instalarla sería tan fácil como clicar en Install Node.js, verifica que es tu sistema operativo, descargaríamos y ya solamente tendríamos que darle a todo siguiente hasta terminar la instalación. En mi caso, como yo ya lo tengo, vamos a ir al siguiente paso. Para ello tenemos que abrir nuestro terminal, así que aquí, en el caso que tengas Windows, puedes clicar Windows más R o buscar por la parte de abajo a la derecha el buscador y poner la palabra terminal. Para los que tenemos Mac, arriba a la derecha tenemos el buscador, buscamos aquí terminal y seleccionamos este para abrir. Bien, una vez lo tenemos abierto, solo vamos a tener que poner un código, que también te lo voy a dejar abajo en la descripción, que es el que va a hacer posible que puedas instalar esta agente. El código es el siguiente, y si le das un intro, pues ya empezaría por aquí la instalación. No obstante, como ya lo tengo instalado, por eso me da error. Aunque si a ti te pasara también algo similar, lo que podrías hacer sería lo siguiente. Primero ponemos la palabra clear para limpiar, así que le voy a dar un intro para quitar todo ese error, y ahora en lugar de poner ese código vamos a poner delante sudo seguido de ese mismo código que hemos escrito antes. Le doy un intro, nos va a pedir la contraseña, y al ponerlo ahí ya sí que nos ha forzado la instalación de este programa, que en este caso nos dice que ha instalado todos estos paquetes, y eso quiere decir que ya lo tenemos listo. Así que ahora solamente vamos a tener que hacer lo siguiente cada vez que queramos usarlo, y es desde un terminal, ya sea este o uno nuevo, que de hecho lo voy a limpiar para que tú lo veas. Si escribes la palabra Gemini, al darle un intro, ya te aparecería este logotipo de Gemini, y esto quiere decir que ya estaría todo en funcionamiento. Al principio, cuando lo enciendas por primera vez, lo primero que te va a preguntar va a ser el tema, y posteriormente que conectes una cuenta. Eso solamente te lo va a pedir una vez, y como ya lo tengo, no me lo ha pedido, pero te voy a mostrar cómo podrías cambiarlo posteriormente, y además así también voy a aprovechar para que veas qué aparecía en cuanto lo instalas, ya que si nosotros escribimos aquí la palabra slash, nos van a aparecer todas las opciones, ya sea ver la información de la versión que tenemos, así como otras cosas. Lo primero que tú vas a ver va a ser el tema, que esto, si seleccionaras una que no te gustase, no te preocupes, porque desde aquí lo puedes clicar
duplicar y cambiarlo a otro que tú quieras. Seleccionas Enter y ya lo tendrías. Y lo otro sería iniciar sesión con una cuenta tuya, que aquí nuevamente lo vas a poder cambiar poniendo / y seleccionando esa segunda opción de autentificación, ya que aquí realmente vas a tener 3 opciones. La que yo te recomiendo sería la primera, ya que con esa va a ser totalmente gratuito con los límites que te he dicho, aunque oye, si eres una persona que programa como si no hubiera un mañana, ten en cuenta que desde aquí abajo también podrías poner una clave API, que por cierto también te dejan hasta ciertos límites utilizarla de forma gratuita, y si pusieras un método de pago pues tendrías límites mayores. En el caso de la mayoría, como empezaremos a utilizarlo gratuitamente, simplemente con la flecha selecciona el de arriba, le das un intro, selecciona tu cuenta de Google, le das a continuar, que aquí por cierto te recomiendo que utilices una personal, y ya te diría que tienes autorizado el uso de este agente. Si volvemos a la consola, pues efectivamente ya tenemos ese apartado de este chat en donde le vamos a poder pedir cualquier cosa. Una vez ya tenemos esto instalado en nuestro ordenador, vamos a pasar a los casos de uso para que veas los aplicativos que podrías utilizar en tu día a día. Para verlo, vamos a volver a nuestro terminal de Gemini y desde aquí le vamos a poder escribir cualquier cosa como si fuera Gemini sin más. Como por ejemplo este mensaje en donde le pregunto qué temperatura máxima hará en Madrid mañana. Si yo clico en enviar, pues ya como puedes ver, empieza a analizar eso que le he pedido y poco más tarde empezaría a hacer una búsqueda en Google, ya que realmente tiene un montón de herramientas que vamos a poder utilizar. Y nada, en apenas unos segundos más tarde ya nos especificaría cuál sería la temperatura máxima en Madrid para mañana 30 de junio, ya que yo estoy grabando el 29 de junio este vídeo, y realmente funcionaría bien. Este caso era solamente para romper el hielo y mostrarte que tenemos herramientas como las búsquedas en Google, ya que si yo clico en / y bajo por aquí hasta el apartado de Tools, si le doy un intro, vas a ver que la herramienta de base podrá hacer todas estas cosas, desde buscar en Google hasta leer, modificar, crear e incluso eliminar archivos, cosa que estaremos cubriendo en breve. Pero el verdadero potencial de utilizar un agente de inteligencia artificial en lugar de Gemini sin más es que aquí, más allá de darnos respuestas, ejecuta tareas. Veamos esto en un ejemplo. Para ello, voy a limpiar esto nuevamente, clicando en / ya que por aquí vamos a tener una herramienta llamada Clear, que si le doy un intro me lo va a limpiar todo. Y como siguiente caso, imagina que tú quieres encontrar algo que haya en alguna página web. Pues desde aquí se lo puedes pedir a la gente y va a navegar por ti. Yo le voy a decir que busque el email de contacto de mi página web de academiaartificial.com. Si yo le doy a enviar, pues ya por aquí me va a decir si le permito que haga búsquedas en este sitio web, así que yo aquí le voy a decir que sí. Y nada, en cuestión de unos 3 segundos más tarde ya tenemos por aquí el email de contacto diciendo que es info@academiaartificial.com y efectivamente es el correcto. Y es que esto literalmente hace que tengamos a un agente que pueda ejecutar tareas por nosotros. Para aterrizar esto en un caso real, vamos a ver el siguiente caso de uso en donde le vamos a pedir algo más complejo, como este prompt en donde le digo que me haga una auditoría SEO sencilla de la URL nuevamente de mi academia. Y si le doy un intro para enviar, pues ya van a empezar a entrar en juego diferentes agentes para analizar toda la estructura y puntos claves a tener en cuenta del SEO de esta página web, y una vez que ya la ha analizado me ha puesto diferentes puntos principales. Si me voy arriba vamos a poder ver que ha encontrado el título que le estamos poniendo a Google con Academia Artificial, curso de inteligencia artificial. Aparte me ha hecho un análisis de qué le parece eso que he puesto. Luego también me ha añadido la metadescripción, que eso es la descripción que te aparece cuando haces una búsqueda en Google, y desde aquí me dice que no lo tengo puesto personalizado, así que esto es algo que debería mejorar. Analiza también los encabezados, contenidos, atributos, imágenes, cómo se adapta a dispositivos móviles, puntos claves como el SSL, enlaces de redes sociales y por último me ha añadido un resumen con las mejoras que debería de hacer. Y es que esto es literalmente como tener una persona de marketing trabajando por ti, simplemente diciéndoselo por un mensaje como podría ser por WhatsApp, solo que este lo hará a las 24/7 y en tiempo récord. Vamos a seguir subiendo el nivel y ahora te quiero comentar cómo esta herramienta también trabaja con los MCP, es decir, un protocolo que te permite interconectar herramientas con modelos de inteligencia artificial. Para verlo, vamos a volver al terminal, nuevamente desde aquí lo voy a limpiar y ahora si clico en / y voy para abajo hasta la opción de MCP, nos va a saltar directamente a la documentación mostrándonos cómo podemos instalar un MCP. Pero para mostrarte todo esto de una forma más práctica, te voy a mostrar un caso oficial por parte de Google en donde crearon un vídeo final partiendo de diferentes escenas creadas con Veo3 e incluso la gente fue capaz de juntarlo todo. Ahora bien, antes de mostrarte este caso, debes tener en cuenta que para poder utilizar el modelo de Veo3, a menos a día de hoy, o estás en Estados Unidos o debes de simular
simular que estás allí. Para ello, te quiero hacer una mención de una solución que suelo utilizar personalmente. Su nombre es NordVPN y con esta podrás simular que estás en cualquier parte del mundo. Mira, cuando entra Flow de VO3 me dice que no está disponible, pero si luego desde NordVPN selecciono que estoy en Estados Unidos y vuelvo a cargar la página, ya me dejaría utilizarla sin ningún tipo de restricción. Además, más allá de eliminar estos límites, también nos permite navegar de una forma más segura y privada, ya que cifra nuestra conexión. Y gracias a que NordVPN son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te voy a dejar abajo en la descripción, con la que podrás obtener 4 meses adicionales a tu plan de 2 años y teniendo una garantía de evolución de 30 días. Y sabiendo cómo podemos acceder a la herramienta de VO3, volvamos al terminal para ver cómo funciona esta gente. Y es que teniendo por aquí el MCP del modelo VO3, nosotros le vamos a poder pedir que nos haga un vídeo de 30 segundos y automáticamente generaría una imagen. Luego haría el vídeo de esa imagen. Posteriormente seguiría haciendo las siguientes escenas en donde aparece otra imagen y posteriormente la convierte en ese formato vídeo, y así lo haría una vez más. Cuando ya tuviese todas esas escenas, pues posteriormente la gente se encargaría de descargarla y juntarlo todo en un único vídeo de esa duración específica que le hemos pedido. Por cierto, si te gustaría saber un poco más sobre todo este apartado de MCPs que te permite interconectar cualquier tipo de herramienta, te tienes que ver este vídeo de aquí en donde ya hablaba de ello en todo detalle. Vamos a pasar ahora con el siguiente caso de uso, y este es súper importante ya que te va a permitir personalizar por completo a esta gente de Gemini. Y es que si volvemos a un nuevo terminal, fíjate que como punto 3 ya nos recomienda de antemano que podríamos crear un archivo gemini.md para poder personalizar la interacción con Gemini. Y es que esto es como crear una gema en Gemini o un GPT de ChatGPT, es decir, le podemos dar instrucciones de cómo queremos que se comporte, como por ejemplo que siempre responda en español. Para hacerlo sería tan fácil como pedírselo en el chat y Gemini se va a ocupar de todo. Así que aquí yo le acabaría de escribir que me cree un archivo gemini.md en mi escritorio con la instrucción de que siempre me responda en el idioma español. Si yo le doy un intro, pues ya por aquí me dice que acaba de crear el archivo Gemini y que además me lo ha puesto en el escritorio. Y abriendo el archivo en el escritorio, efectivamente me encuentro uno llamado gemini.md en donde pone siempre responde en español. Así que ahora, si cierro este terminal y abro uno nuevo, al escribir la palabra Gemini, pues ya me va a decir por aquí siempre que está utilizando un archivo llamado gemini.md en donde tenemos esa instrucción. Así que de ahora en adelante siempre me va a responder en español. De aquí, ten en cuenta un detalle, y es que yo se lo puse en minúscula, pero debe estar exactamente como nos lo recomendaba, que eran mayúsculas, y de esa forma sí que me lo coge bien. Yo aquí acabo de hacer el ejemplo de idioma, pero realmente puedes crear tu propio GPT experto de lo que necesites, ya sea un redactor de correos electrónicos, que te resuma cosas, que sea un desarrollador de aplicaciones o cualquier instrucción que tú necesites. Vamos a seguir subiendo el nivel, haciendo ahora que Gemini maneje los documentos del ordenador. Para ello, yo dentro de mi carpeta de descargas tengo uno llamado contenidos, que como puedes ver tengo un poco de desorden. Por un lado tengo imágenes en el formato WebP, otras en JPG, otras la tengo en PNG y además están mezcladas con vídeo. Pues yo ahora, si quisiera reconvertir todas las imágenes en un formato JPG sin tener que tirar de programas externos, desde Gemini sería tan fácil como decirle que me convierta todas las imágenes de mi carpeta contenidos que está dentro de la carpeta de descarga a JPG. Y si le doy un intro, pues ya por aquí nos estaré diciendo que ha identificado cuáles son los archivos y empezaría a hacer todo este procedimiento. Aquí de hecho, en uno de los archivos que te comentaba que estaba en el formato WebP, me dice que lo va a convertir en JPG, por lo que desde aquí se lo voy a confirmar, pues salvo estos 4 que son vídeos, el resto se habrían convertido en JPG. Además de cambiar el formato, también podemos decirle que nos reorganice por completo nuestro ordenador. Para verlo, yo ahora le voy a decir que estos documentos me lo organice dependiendo del formato al cual corresponden. Uno sería para imagen y otro para vídeos. Y para ponerlo bien a prueba, aparte de estos formatos que tengo de contenido, que de hecho voy a mover a la carpeta de descargas, le voy a pedir con esto, que ya tengo aquí de hecho instaladores, CSVs y PDF, que me haga eso pero con todos estos formatos, a ver qué tal lo haría. Así que desde Gemini sería tan fácil como decirle que me organice la carpeta de descarga según el formato y que estos lo añada a carpetas distintas. Le doy un intro para enviar, ya por aquí empezaré a leer los 15 archivos que tenía y desde aquí nos ha propuesto estas carpetas, una de PDFs, de imágenes, de vídeos y otra de documentos. Así que como a mí esto me cuadra, le voy a decir a que sí siempre y luego me va a pedir permiso para que una vez la haya creado podamos ir moviendo cada cosa donde corresponde, por lo que acepto y ya por aquí voy viendo que lo está haciendo con cada una de las carpetas. Así que por aquí nos habría dicho que nos ha creado una para documentos, imágenes, instaladores, PDFs y vídeos. Y ahora, si abro mi carpeta de descargas, pues mira, efectivamente tendríamos por aquí una de vídeos con los 4 vídeos, del documento con uno que tendría por aquí, las imágenes efectivamente bien ordenadas, al igual que el instalador y por último
el PDF de una factura. Y es que aquí ya no estamos hablando de ser asistido con tareas sencillas, sino que literalmente puede coger el control de nuestro ordenador para poder automatizar tareas que nos lleven mucho tiempo, ya sea con la organización de nuestros archivos, como el caso que acabamos de ver, u otros más profesionales como los que te estaré mostrando ahora. Y es que imagina por un momento que tú suelas trabajar con un montón de facturas o a nivel personal tenga todas las facturas de tus gastos o similares descargadas en tu ordenador. Pues bien, vas a poder crearte una aplicación personalizada para que cuando tú la cliques te lo organice en el sitio que tú quieras. Vamos a ver este caso de uso. Para ello, sobre nuestro terminal, limpio lo que tenemos y ahora le voy a escribir el siguiente prompt, en donde le voy a pedir que me cree un script simple en Python para mí, en donde quiero que automatice el hecho de buscar en mi carpeta de descarga si tengo algún archivo que contenga la palabra facturas. Y en el caso de encontrarlo, le voy a decir que copie esa factura a una nueva carpeta que quiero que esté en mi escritorio llamada Mis Facturas, y si no estuviese creada, que la cree por mí para que todas las facturas que entren en la carpeta de descarga siempre hay una copia en esa carpeta y de esa forma nunca las pierda. Bien, pues si yo ahora clico en enviar, en cuestión de unos segundos ya nos habría hecho un plan de esta aplicación a medida e incluso nos ha programado el código y todo en cuestión de unos 4 segundos. Como a mí me cuadra y tampoco entiendo mucho, le voy a dar a que sí y me dice que listo, que ya ha creado esta función de Python en mi escritorio y ahora siempre que tenga una factura en la carpeta de descarga, cuando yo lo ejecute lo movería. Aquí de hecho para verlo observo que sí que tengo este Python, que en teoría con un doble clic para ejecutarlo con el terminal me debería de hacer esa acción. Así que para probarlo, desde mi carpeta de descarga voy a poner una factura por aquí y en teoría cuando lo ejecute me debería crear una nueva carpeta en el escritorio y crear una copia allí. Vamos a ver si lo hace. Así que para ello, con este archivo en Python voy a clicar en el botón derecho y ahora lo tengo que abrir con el terminal. Así que voy a seleccionar otra aplicación, busco por aquí el terminal, le doy a abrir y ya dice que lo acaba de ejecutar, tal y como nos muestra en este apartado, que ha tardado milésimas de segundos. Si yo lo cierro, observo que la factura original sigue en la carpeta, que eso es tal y como yo se lo he pedido, porque realmente quiero que mueva una copia. Y viendo mi escritorio a tiempo real, que para que veas que aquí no hay ni trampa ni cartón, por aquí me sale por orden las grabaciones de pantalla que estoy haciendo ahora mismo en el tutorial, me acaba de crear ahora mismo una carpeta llamada Mis Facturas, porque no estaba creada anteriormente. Y si yo le doy un doble clic, pues fíjate que me aparece aquí una copia de la factura de mi carpeta de descargas, haciendo posible que haya automatizado este proceso y ahora todos los días, simplemente ejecutando eso, ya me organizaría todas las facturas en automático. Y es que aquí ya no solamente estamos hablando de pedirle algo a la gente y que se encargue de hacerlo, sino que podríamos crear aplicaciones a medida para nuestros casos de uso, ya sea personales o profesionales, y que lo podamos automatizar de una forma más rápida. Yo esto que acabas de ver también se lo podría decir a Gemini, pero evidentemente voy a tardar mucho más tiempo en entrar al chat y decirle siempre que me haga una copia de todas las facturas de la carpeta de descarga para ponerlo en otra carpeta, ya que realmente con esta aplicación yo puedo todos los días ejecutar ese script que me ha hecho y automáticamente lo hará sin ni siquiera yo tener que escribir nada. Y es que sí, aunque todos los casos que hemos visto son tareas de ejecutar cosas del ordenador o interconectarnos con herramientas, uno de sus puntos fuertes es la programación de aplicaciones. Y aunque suene algo complejo, nuevamente, con una interfaz de Gemini se lo podemos pedir tipo chat y crear aplicaciones como la siguiente. Mira, imagina desde un nuevo chat que yo quiero crear una aplicación para transcribir notas de audio. Pues esto lo voy a poder hacer a medida para mí. Para ello, desde el apartado prompt, yo le acabaría de escribir que me cree una aplicación que convierte una voz a un texto y que además me permita generar un resumen por inteligencia artificial. Si yo le doy un intro, pues ya por aquí va a empezar a definir todos los objetivos, arquitectura y funcionalidades de esta aplicación. Y nada, después de unos cuantos segundos, aquí lo que podemos ver es un plan por completo para desarrollar esta aplicación, que aquí básicamente me ha preguntado si me parecía bien y yo le he dicho que vale, solo que me pusiera esa carpeta de aplicación en mi escritorio, y tras hacerlo ya empezaron a entrar en juego un montón de agentes haciendo posible la programación de toda esta aplicación. El resultado final fue este, en donde me dice cómo lo puedo ejecutar. Para ello me dice que desde un nuevo terminal tendría que poner este comando, así que lo voy a copiar. Voy a clicar en Command o Control si tienes Windows más N para abrir este nuevo terminal, así que pego ese comando, le doy un intro y ya estaría dentro de esa aplicación. Y ahora me dice que tengo que escribir la palabra npm start, así que lo voy a escribir npm start. Le doy un intro, ya por aquí acaba de decir que se ha ejecutado y efectivamente
parece que tenemos nuestra aplicación y todo esto al primer intento. Para ver si funciona, voy a clicar en Start y ahora, en teoría, me debería de estar cogiendo toda la transcripción que yo estoy diciendo ahora. Y como puedes ver, funciona súper bien. Voy a parar de hacer la transcripción y ahora por aquí me añado también un botoncito de texto, que esto realmente no tengo ahora mismo ninguna API, pero si la pusiera y clicase, pues por inteligencia artificial podría obtener un resumen, pues por ejemplo si estoy en una reunión y yo quiero poner esto a grabar. Y fíjate lo que acaba de conseguir hacer nuestro agente conversacional teniendo aquí una aplicación instalada en nuestro propio ordenador con un simple prompt. Y esto que acabamos de ver tampoco es que sea del todo simple, ya que está transcribiendo a tiempo real la voz al formato texto, así que imagina la de casos de uso que realmente podrías hacer. Otro caso de uso que podrías hacer con esta herramienta es iterar sobre una aplicación que tú ya tuvieses para mejorarla, ya que aquí realmente es como mejor funciona esta gente. Para hacer esto, sobre un nuevo terminal con Gemini activo, voy a clicar el arroba para poder buscar dónde está la aplicación. En mi caso, está en el escritorio y sería esta última que se llama de voz a texto. Así que le voy a dar un intro y ya por aquí le voy a pedir cualquier cambio de esa aplicación. En este caso que me mejore el diseño, me añado un modo noche y que además, si es posible, se vean las ondas de sonido cuando alguien esté hablando. Si yo le doy un intro, pues ya por aquí se habría leído todos los archivos de esa ruta que yo le acabo de decir, me habría hecho un plan y de forma autónoma me estaría ejecutando todo el código como es por aquí. Y nada, después de aproximadamente un minuto, ya tendría por aquí todo en teoría, así que desde aquí ya me dice que lo puedo utilizar, aunque como ya estaba previamente activo, me dice que lo tengo que volver a iniciar en un puerto, por lo que le voy a preguntar cómo y ya desde aquí, honestamente, me acaba de mover a esta página web, que en teoría ya estarían los cambios aplicados. Por un lado, me aparece aquí este botón de modo noche, que si lo clico, me lo cambiaría al modo noche. Así que eso estaría bien. Luego, si clico en el apartado de empezar a grabar, voy a habilitarlo y por aquí, pues como puedes ver, funciona a la perfección, ya que en lugar de estar transcribiendo solamente esto, también me aparece por aquí las ondas de sonido que estaría escuchando. Paro por aquí la transcripción y fíjate lo rápido que podemos iterar en nuestras propias aplicaciones y hacerlas aún incluso más profesionales. Vamos con el penúltimo caso de uso. Y aquí tenemos que tener en cuenta que estamos utilizando los modelos más potentes de Gemini que tienen 1 millón de ventanas de contexto, haciendo posible que le podamos volcar un montón de información, lo tenga en cuenta y nos arroje algo de calidad. Por ello, vamos a ver un caso de uso relacionado con esto. Para ello, mira, sobre mi carpeta de descarga yo me he preparado este archivo que corresponde a un CSV con 500 ventas de una tienda online ficticia de ropa. Por lo que desde nuestro terminal, teniendo Gemini activo, si yo le pongo arroba y busco desde aquí ese CSV, que en concreto ya lo tendría por aquí seleccionado, yo ahora le podría decir que cree un dashboard ejecutivo analítico con gráficas relevantes y datos destacados de los resultados que deberíamos de tener en cuenta. Esto se lo voy a pedir en un único archivo HTML y si le doy un intro para enviar, pues poquito más tarde nos habría dicho que ya tenemos este HTML disponible. Efectivamente, yo lo tendría por aquí y si le doy un doble clic, pues mira el dashboard que nos ha hecho. Teniendo por aquí un resumen del último trimestre del año con todo lo que ha facturado esta empresa y además siendo interactivo, nos ha dado los datos clave personalizado acorde a lo que teníamos en ese documento, diciéndonos cuál es el producto estrella, en este caso la chaqueta de cuero, cuál es la ciudad principal, que aquí sería Sevilla, el mes de mayor venta y el método de pago preferido. Además esto, si lo deslizamos hacia abajo, lo podemos visualizar de una mejor forma, viendo las ventas por cada una de estas categorías, las ventas también por las diferentes ciudades que nos han comprado, los métodos de pago usados y los top 5 productos. Y es que esto es literalmente como tener un equipo analítico que revise por ti toda la documentación que tú necesites y te den de una forma clara, concisa y visual la información que necesitas obtener. Y además, ojo, porque esta gente lo ha hecho local y no hemos tenido que subir nuestros documentos a una nube desconocida o que quizá nuestra empresa no nos deje utilizar por temas de seguridad. Vamos a terminar con el último caso de uso. Y aquí te quiero mostrar cómo poniéndole un montón de información en el prompt vamos a conseguir resultados muy buenos. Para ello, en lugar de crear una aplicación sin fondo, vamos a hacer lo que esta esté basada en datos. Para hacerlo, voy a crear una aplicación que ayude a las personas a entrenar su memoria para mejorarla. Y esto, si lo queremos hacer serio, lo primero que te recomiendo que hagas es que saltes a Notebook LM, otra plataforma que te voy a dejar abajo en la descripción, y desde un nuevo cuaderno clicaríamos en descubrir fuentes, ya que queremos que nuestra app se base en datos científicos. Por lo que desde aquí le voy a pedir que me busque fuentes de estudios científicos y académicos sobre cómo mejorar la memoria. Clico en enviar y teniendo todos estos artículos, que la verdad es que están genial porque le he echado un vistazo previamente, que aquí como puedes ver, si clicas en este apartado, lo podrías incluso previsualizar y sobre todo los que te interesen, clicaremos
daremos en importar. Ahora, aparte de estos estudios científicos, también quiero voces reales y personas que con experiencia hayan conseguido mejorar su memoria. Para ello voy a clicar en volver a descubrir fuentes y ahora le voy a pedir fuentes de vídeos de YouTube de personas explicando de forma práctica cómo mejorar la memoria y que estos estén basados en su experiencia real. Si le doy a enviar, pues ahora por aquí tendríamos un montón de vídeos de lo que le he pedido, así que importamos y ahora con toda esa información valiosa, tanto con estudios científicos como con experiencias de personas reales, yo le voy a decir que me identifique los puntos de mejora y que me liste todas las soluciones y funcionalidades que podría tener una aplicación que ayuda a las personas a mejorar su memoria. Si yo clico en enviar y segundos más tarde, mira lo que tenemos por aquí. Un montón de funcionalidades específicas basándose en esa fuente de información, tanto con juegos gamificados que mejoran la memoria, así como herramientas y otro tipo de funciones muy interesantes si queremos crear este tipo de aplicaciones. Por lo que con todo esto, si yo clico en este botón, lo copiaría entero, así que ahora desde un nuevo terminal con Gemini, le voy a poner este prompt en donde básicamente le estoy diciendo que me cree una aplicación para que las personas puedan mejorar su memoria, pero que no se invente nada, ya que quiero que me organice todas las secciones y pantallas, así como las funcionalidades acorde a lo que yo le voy a listar ahora, que sería este prompt que hemos copiado antes de Notebook LM. Por lo que lo pegaría por aquí, le doy un intro para enviar y aquí con todo este gran prompt, como tenemos 1 millón de contexto, lo va a poder ver entero. De hecho, varios minutos más tarde y una iteración después, ya me dice que lo puedo ejecutar, así que nuevamente esto lo voy a tener que poner sobre un nuevo terminal, por lo que copio, pego por ese terminal, en teoría estoy dentro y ahora pondría este segundo para ejecutarlo. Le doy un intro y mira lo que tenemos por aquí. Una aplicación llamada Synapsis, que si le doy a entrenar voy a poder ver diferentes juegos, como por ejemplo aquí una secuencia de números, que al empezar veo que me pone nivel 1 y que memorice el 9, que lo voy a poner y clico en comprobar y me dice que está bien, y ahora me empezaría a subir el nivel con varios números en donde me estaría disminuyendo el tiempo y aumentando los números para ver si realmente yo soy capaz de seguir este juego y a ver hasta qué nivel llego. Aparte de este juego, también tenemos otro de asociación de parejas, que aquí puedo ir levantando para poder comprobar y por memoria debería de sacarlo, y como esto, otros juegos más que están basados en un montón de fuentes de información relevantes, haciendo posible que ya no estemos ante algo visual, sino una aplicación basada en datos que podemos hacer siguiendo este flujo. Este nuevo agente de Gemini no solo nos ahorra tiempo, sino que nos facilita el crear, automatizar y avanzar más rápido que nunca. Esto ya no es solo una opción más, sino una ventaja competitiva a tu alcance.